Continuando con lo que es el control postural y el equilibrio, podemos mencionar que en el sistema postural van a interaccionar la información sensorial, que es la que va a dar a conocer al sistema nervioso central sobre el estado del cuerpo y las condiciones del entorno, lo que son las estrategias motoras que mantienen el equilibrio, la influencia cognitiva, que favorece ciertos tipos de respuesta en función de las condiciones de realización de la tarea, con el objetivo de realizar una acción a pesar de la gravedad. Esto es lo que se denomina orientación. Y a la vez evitar la caída, lo que es la estabilidad. Por lo tanto, el control postural va a estar organizado según las características del individuo, pero también va a estar determinado por el entorno y la tarea que se quiere realizar. Se va a considerar una situación de equilibrio y postura cuando todas las fuerzas que intervienen sobre un sujeto están niveladas, de forma tal que el centro de gravedad se encuentre dentro de la base de sustentación. Las variables implicadas van a ser la localización del centro de gravedad, la postura, la amplitud de la base de sustentación, la superficie de apoyo, el entorno visual, el objetivo del movimiento, la atención, el estado cognitivo y la memoria. Y se va a conocer como límite de estabilidad a la mayor distancia a la que puede inclinarse una persona sin alterar la base original o caerse, atendiendo a una determinada base de sustentación y dirección del espacio. En el control postural podemos decir que es importante, que es una de las bases de todas las actividades motoras. Al modificar la posición de los segmentos y por lo tanto la distribución de las masas, nuestras acciones requieren reacciones posturales eficientes. En este marco, el esquema postural y las referencias internas ayudan a estructurar el comportamiento postural. Por otro lado, el control postural constituye un sistema complejo cuyo centro será la alteración de uno de los mecanismos para influir sobre el rendimiento postural y así constituir un factor de riesgo de caída importante. Por lo tanto, también la evaluación postural por parte del terapeuta debe considerarse cada uno de los recursos implicados. Esto vale decir la motricidad, las referencias basales, la integración multisensorial. Los mecanismos para el control postural van a estar en función a las reacciones de equilibrio. Estas reacciones de equilibrio son movimientos compensatorios automáticos que hacen posible la adaptación postural y el mantenimiento del control de la postura. Controlan el centro de gravedad en una posición óptima para mantener el control de la postura. Tratan de evitar las caídas y minimizar las lesiones que pudieran producirse durante la misma. Los principales sistemas sensoriales periféricos que contribuyen al control postural van a ser el somatosensorial, el visual y el vestibular. La información que se genera en estos sistemas
es procesada centralmente y los tres pueden compensar de manera parcial o total las deficiencias mutuas. A veces la información visual y la vestibular propioceptiva pueden estar en conflicto. En este caso predomina el estímulo visual, que es insuficiente para diferenciar entre el movimiento de los objetos y el propio mismo, y puede llevar a un error si se considera de un modo aislado. Por lo tanto, el sistema nervioso central debe reconocer la discrepancia y seleccionar la información correcta. Dentro de esta organización, un elemento importante es las funciones del cerebelo. Estas van a destacar la secuencia y los ajustes temporales de la actividad motora. El aprendizaje motor, el proceso de detección y corrección de la discrepancia entre lo que es planificado y el movimiento realizado, así como también la capacidad de predecir cuándo se va a producir un estado de desequilibrio y de forma instantánea llevar a cabo todas las correcciones necesarias. También el control cortical de la función vestibular tiene una gran importancia en la integración multisensorial, en la selección y supresión de referencias anómalas cuando existe el conflicto y la percepción consciente de la posición y del movimiento. Los mecanismos para el control de la postura, por lo tanto, también implican la transferencia de peso, que van a ser los ajustes del tronco y otras partes del cuerpo que permiten que el peso se traslade de un punto del cuerpo a otro, lo que se denomina la transferencia de peso, manteniendo el equilibrio y permitiendo que un individuo pueda realizar una tarea. Por ejemplo, el hecho de caminar, nosotros transferimos peso y la parte de nuestra carga corporal cada vez que cambiamos el pie de apoyo. Por lo tanto, hacemos una transferencia y un desplazamiento del centro de gravedad de un triángulo de sustentación a otro triángulo de sustentación. Tenemos las reacciones de enderezamiento, que van a ser automáticas, ya que permiten que la persona adopte posición erguida normal y mantenga el equilibrio al cambiar de posición, actuando, por ejemplo, cuando una persona se pone de pie. La fijación postural, que será la que se encarga, junto con las reacciones de enderezamiento, de estabilizar el cuerpo mientras que una parte del mismo se está moviendo o realizando una acción. Cuando todos estos mecanismos están alterados por una causa neurológica o tal vez por otras causas, se ve dificultad de la ejecución de actividades motrices funcionales. Entonces, el control postural va a estar en íntima relación con el individuo, la tarea que debe ejecutar y el entorno a él mismo. Si el individuo
tiene clara la percepción, la acción y la cognición, la tarea que va a ejecutar va a estar en función y en relación al polígono de sustentación fijo, al polígono de sustentación móvil y la manipulación de objetos. Todo esto se relaciona a la exigencia o no exigencia de su entorno. Si la percepción del individuo se ve alterada junto con la acción, pero tiene la cognición estable, puede ser que tanto la tarea como la exigencia del entorno se vea afectada. Por lo tanto, dentro de la fisiología del control postural, existen varias teorías clásicas como el sistema de reflejos organizados jerárquicamente. Esto se considera que el control postural va a ser un proceso complejo que integra la percepción y organización de la información sensorial y la planificación y ejecución del movimiento. Por lo tanto, el concepto del control postural abarca diversos aspectos como la estabilidad, como podemos advertir en la imagen, en posiciones estáticas fijas y la percepción de la orientación espacial y el alineamiento corporal, junto con el control del equilibrio en anticipación y durante el movimiento, como por ejemplo en la locomoción o en los cambios de postura. Integrando también la respuesta a perturbaciones de origen sensorial o mecánico. Los parámetros que se consideran en la planificación del control postural será una estrategia postural adecuada, la adaptación de la estrategia postural y la latencia de la respuesta, lo que se considera como la coordinación espacio-temporal en la activación muscular y control de la fuerza. Para el control postural, tomamos en cuenta también la acción del equilibrio, describiendo como el equilibrio a la suma de todas las fuerzas que ejercen todos los segmentos del cuerpo en relación al medio externo, y estas deben tener una sumatoria igual a 0. Por lo tanto, en el desarrollo tanto del equilibrio como la postura, podemos indicar que las actividades relacionadas con el equilibrio específicamente se inician con el equilibrio de la cabeza sobre los hombros en decúbito prono. Luego se progresa hasta lograr el equilibrio de los hombros sobre los codos. Esto es cuando el bebé nace y logra los primeros hitos del desarrollo. Primero con el control cefálico y sucesivamente en su desarrollo hasta lograr el apoyo con los codos, lo que se denomina el apoyo anterior en decúbito prono. Luego alcanza la sedestación cuando se inclina primero hacia adelante, de forma tal que el equilibrio de la cabeza sobre los hombros
siga siendo una actividad extensora y los brazos se encuentren en una posición de apoyo anterior, pero con los codos en extensión. Posteriormente se desarrollará la habilidad para equilibrarse con los brazos apoyados a los lados y posteriormente los brazos podrán sostener estando colocados detrás. Esta actividad requiere un control de la cabeza y que el cuello mantenga el balance de la cabeza sobre los hombros. Antes de ser capaz de sentarse, el niño, con el apoyo posterior, debe desarrollar la habilidad rotatoria en el tronco. Esto le va a dar la habilidad de equilibrio más especializada. Por lo tanto, la maduración se alcanza cuando los miembros superiores pueden realizar actividades que requieran destreza y las piernas y el tronco se encargan del mantenimiento del equilibrio sin ayuda de los miembros superiores. Como podemos observar en la imagen, el desarrollo del equilibrio va a llegar hasta la posición monopodal con un perfecto control postural en relación con el equilibrio, tomando en cuenta los tres ejes, y el desarrollo de las habilidades motoras se completa hasta que las manos puedan estar libres sin necesidad de usarlas con objetos de prensión. De forma gradual, entonces existe un progreso del equilibrio desde la posición decúbita hasta la posición bípeda.